Hola, hola, muy buenos días. El Señor les guarde en esta preciosa mañana de martes, hoy día de compartir un delicioso café con nuestro amado Padre Celestial, reuniéndonos como cada martes, cada viernes, en este tiempo, esta hora, 6:30 de la mañana, para compartir un delicioso café siempre endulzado con la preciosa palabra de Dios. Señor, amado, gracias, Padre, por un día más en tu presencia. Gracias por un tiempo más de unirnos como tus hijos, Señor, alrededor de una taza de café, oh Rey del cielo, para compartir esas riquezas, esas profundidades de tu corazón a través de tu preciosa palabra. Señor, Espíritu Santo de Dios, guíanos hoy, en esta mañana, para entender, Señor, para seguir progresando y caminando, Dios del cielo, en pos de tu corazón, Señor, que está reflejado en tu preciosa palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Muy rico este café. Bueno, mis amados, eh, seguimos nuestro recorrido por los profetas menores. Y hoy nos encontramos con Nahum, un profeta que hizo su trabajo durante el reinado de Manasés, uno de los reyes más malvados de la historia de Judá. Fue un momento muy oscuro, una época en que la nación estuvo llena de idolatría y le había dado la espalda al Señor. Muy buenos días, Amparito, Gloria Luz, bendiciones, María Paula, buenos días. Gracias por estar acompañándome en este precioso día de martes. Y el hecho de que el Señor enviara a Nahum, cuyo nombre significa consuelo, da evidencia de su gracia persistente, de ese amor incondicional del Padre por su pueblo, a pesar de que su pueblo no lo merecía. Nahum profetiza la caída inminente de Nínive. El enfoque singular de Nahum sobre este juicio inminente da continuación a la historia que comenzó en Jonás. ¿Recuerdan a Jonás? Hace poco lo estudiamos también. Que Jonás, el Señor lo había enviado a Nínive a predicar arrepentimiento y esperanza a este pueblo asirio. Jonás llevó un mensaje que ellos escucharon en ese momento y lo atendieron, por lo menos por un tiempo. Unos 100 años más tarde, durante el tiempo de Nahum, los asirios habían vuelto a sus prácticas intimidatorias. Conquistaron a Israel, el reino del norte, y trataron con prepotencia a Judá en el sur. Jonás había hecho su trabajo, a pesar, recordamos que fue a la fuerza, obligado por el Señor, pero lo hizo. Y se habían arrepentido. Pero los que ya, esa generación en ese tiempo que atendió el llamado del Señor, ya habían muerto. Porque ellos sí atendieron el llamado del Señor a través de Jonás. Se habían arrepentido, pero ya esa generación se había muerto y sus descendientes los habían olvidado. Y habían vuelto a las prácticas que le habían ganado el justo juicio de Dios. La justicia de Dios siempre es correcta y segura. Por eso, mis amados, es necesario nosotros transmitir de generación en generación la verdad, la fe. Esta generación de Nínive que se arrepintió, seguramente no dieron ejemplo a su siguiente generación de lo que el Señor había hecho en sus vidas y volvieron a lo que ellos conocían, a lo que tenían en su ADN, que era la idolatría, la violencia. Y eso fue lo que se transmitió de generación en generación. Debemos tener mucho cuidado con eso. Aquí en Colombia, un país que está metido en la violencia desde hace tantos años, nosotros tenemos que tener cuidado con nuestra generación y transmitirle la verdadera fe, romper estructuras para que ellos no sigan en ese mismo camino de violencia, de narcotráfico, de todas esas cosas que están viendo. Aquí vemos este ejemplo con Nínive.
Después de 100 años, ellos volvieron a lo mismo y quizás peor. Después de haber permitido durante 200 años que poderosos reyes y gobernantes asirios atemorizaran la región, Dios anunció a través de Nahum sus planes de juzgar la ciudad de Nínive. Dios siempre da oportunidades y da como largo, Él siempre suelta como la pita y la tiene, pero la tiene agarrada y la va soltando a ver hasta dónde nosotros llegamos, si nos arrepentimos. Y Dios tuvo paciencia con esta ciudad, ya les había dado una oportunidad anterior y tuvo paciencia. Pero este libro de Nahum nos muestra de manera clara la preocupación que siente Dios por el pecado, su disposición para castigar a aquellos que son culpables de maldad y su poder para llevar a cabo su juicio sobre los malvados. Pero también contiene rayos de esperanza que brillan a través de la oscuridad por el pueblo de Dios. Más aún, el pueblo de Judá podía sentir una esperanza inmediata por la idea de que Nínive, su opresor principal durante generaciones, pronto estaría bajo el juicio de Dios. Y también el pequeño pero fiel remanente de esta cada vez más idólatra Judá podía sentirse consolado con las declaraciones de Nahum sobre la lentitud de Dios para enojarse. Lo miramos en el capítulo 1, versículo 3, y dice: el Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. El Señor no tiene por inocente al culpable. El culpable siempre recibirá su justo castigo. Así se tarde, y para nosotros pensamos que se tarda, pero siempre lo recibirá. Sin bondad, pero su bondad y su fortaleza siempre están de presente. Mire, en el 7 dice: el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Entonces, ese remanente que no dobla rodillas ante Baal, ese remanente que permanece fiel, puede tener esperanzas, puede tener seguridad en que Dios lo guardará, en que Dios nos cuidará, en que Dios hará justicia. Y Dios tiene un poder restaurador. Dice en Nahum 2:2: aunque el destructor arrasó con Judá, el Señor restaurará su honor. A la vid de Israel le arrancaron las ramas, pero Él restaurará su esplendor. Y lo hemos visto a través de la historia. Hemos visto a través de la historia cómo Dios ha restaurado, ha guardado a su pueblo. A pesar de que muchos hablan y dicen que ese no es el pueblo de Dios, que ya no es, pero ahí está Israel resistiendo. ¿Por qué? Porque Dios lo guarda. Y a su pueblo, al que Dios ha permitido emerger, como es la iglesia, también, porque es el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Mientras permanezcamos fieles y no negociemos los principios del reino, el Señor nos guardará. Ellos podían ver que si bien la profecía de Nahum estaba dirigida a una potencia extranjera, la idolatría de su propia nación al final también ocasionaría el juicio de Dios, porque Dios no tiene por inocente al culpable. Sin duda nos hemos sentido abrumados por la oscuridad, tanto la que hay en nosotros, dentro de nosotros, como la que hay en el mundo, alrededor del mundo. Vivimos en un tiempo oscuro, un tiempo en que de pronto los pocos fieles deben haberse preguntado por cuánto tiempo tendremos que resistir la transigencia cultural y espiritual. ¿Han sentido ustedes alguna vez que tu voluntad para hacer lo correcto comienza a debilitarse a medida que te vas desanimando a causa de lo que ves en tu vida y en el mundo que te rodea? Es posible. Es posible que algunos ya están cansados de tanta cosa y dicen: no vale la pena seguir firme, no vale la pena seguir guardando los principios. Y entonces por eso se han deslizado y han claudicado y han caído y andan en dos aguas. Pero hay que permanecer firme y fiel, porque Dios
no tiene por inocente al culpable. El profeta Nahum nos recuerda que la mano activa de Dios está obrando, incluso en los tiempos más oscuros, para traer justicia y esperanza al mundo entero. Nahum inicia su presentación de Dios describiendo su carácter. En el primer capítulo de este libro vemos surgir un retrato del carácter de Dios. Primero leemos que Dios es celoso, lleno de venganza, dice el capítulo 1, versículo 2. Dice, el Señor es Dios celoso, lleno de ira y venganza. Él toma venganza de todos los que se le oponen y persiste en su furia contra sus enemigos. Esta sorprendente descripción nos recuerda que el Señor toma el pecado como algo personal. En el mismo versículo describe a los ninivitas como sus enemigos. Este celo no es como los celos volubles del mundo. Es lo que podemos llamar tener un fervor por mantener su estándar justo. Dios se pone sumamente celoso cuando ese estándar se rebaja y se adopta y se acomoda al mundo como está pasando ahora. Ese estándar santo que la iglesia, que el cuerpo de Cristo debería tener, se ha relajado, ha bajado, se ha acomodado al mundo. Y ahora a lo malo le dicen, bueno, aún dentro de la misma iglesia, dentro del mismo cuerpo de Cristo. Y ese celo de Dios no es una reacción instintiva, donde Dios se enoja y coge y golpea. No. Dios es lento para enojarse. Sin embargo, el Señor se apasiona por la justicia y Él no ignorará el pecado. Los que son culpables de pecado no se saldrán con la suya. De eso puede estar seguro, mi amado hermano. El que es culpable de pecado no se saldrá con la suya. Así a veces nos sintamos como, muchas veces nos sentimos como traicionados nosotros, que nos creemos a veces mucho y nos sentimos traicionados porque vemos que las cosas pasan, que los malos siguen haciendo sus maldades, que le siguen saliendo las cosas bien, que todo lo que lucubran en su mente lo logran hacer y nosotros decimos, pero Dios mío, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero aquí el profeta Nahum en este libro nos está mostrando cómo Dios no tarda en su justicia. Él es un Dios justo, celoso, santo, y no va a permitir que el culpable se salga con la suya. Él da tiempo para arrepentirnos porque Él es tardo para irarse. Pero Él también es fuego consumidor. Así que Él nos da el tiempo para nosotros llegar al arrepentimiento, para llegar a ese convencimiento de que no hay nada sino Dios. Y Él espera. Pero llegará el tiempo, el momento en el que Él mostrará su justicia y entonces temblarán las naciones. Temblarán las naciones ante su poder, como pasó con Nínive. Miren que algo que les comento sobre esto, muchos historiadores a través del tiempo dudaban de que Nínive hubiese existido, ¿no? Porque no encontraban nada que mostrara esa ciudad. Pero hace muchos años, en 1800 algo, hicieron unas excavaciones en un lugar y encontraron cosas que mostraban restos de cosas de ellos que mostraban que esa ciudad sí existió. Dios la rejundió y la destruyó y la mandó bien, que muchos dudaron de que hubiese existido. Dios la desapareció por completo. Y miren que sí existió. Ya pudieron comprobar los historiadores, aquellos que excavan, que sí existió esa ciudad y que sí fue real ese juicio de Dios. Así que tengamos mucho cuidado. Amado Dios, gracias por esta mañana. Dios del cielo, gracias Padre por permitirnos compartir este delicioso café con tu preciosa palabra. Por aquí saludo a los que no había saludado.
Ceci, buenos días. Pastora Yanet, buenos días. Yorcelis, Dios te guarde. Muy buenos días. Que el Señor esté con ustedes a lo largo de este día y todo lo que emprendan hoy sea de su mano. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por permitirnos compartir un delicioso café. Y la invitación, mis amados, es para el viernes, un próximo cafecito con Dios. Chao, chao, Dios le bendiga, un fuerte abrazo.